La idea es hoy vamos a hablar del segundo bloque de esta unidad, ¿no? Nos quedan tres, o sea, nos quedan 3 días de clase, este y dos más, y hoy pues veremos este segundo bloque que es análisis de problemas y toma de decisiones y dejaremos la semana que viene esas dos sesiones para el último bloque que es de creatividad e innovación, ¿vale? Entonces, en este bloque vimos el otro día, acabamos hablando de la gestión del conflicto y bueno, vimos también, hicimos algunos ejemplos de cómo afrontar los conflictos. Y ahora, en esta segunda parte, pues vamos a hablar del análisis de problema y toma de decisiones, que en la práctica es algo igual que el conflicto, lo tenemos a la orden del día, no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal, por supuesto, ¿vale? Entonces, aquí básicamente tres capítulos o tres categorías, una muy breve sobre bueno, conceptos, simple también bueno, para que tengáis la información correspondiente. Luego me centraré más especialmente en herramientas de análisis. Algunas seguramente las conoceréis, a lo mejor otras no. Bueno, pues es una manera de estructurar la información para tomar la mejor decisión, ¿vale? Y cerraríamos con estilos de decisión, que también un poco, pues cada uno de nosotros tiene también su estilo. Igual que el otro día hablábamos de estilos de gestión del conflicto, pues también tenemos nuestro estilo de decisión, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto al concepto de análisis de problemas y toma de decisiones, bueno, pues básicamente, como podéis imaginar, el propio enunciado nos dice de qué va. Es decir, oye, se trata de tener claro en qué consiste el problema, ¿no? Solo si sabemos en qué consiste estaremos en disposición de poderlo analizar, identificar sus causas, a partir de ahí barajar alternativas, que son las posibles soluciones, y elegir aquella que entendamos que mejor se adapta para la solución total o parcial del problema, ¿no? Y que se seguirá, pues, obviamente, con la implantación de las acciones pertinentes para llevarlo a cabo, ¿vale? Esto es básicamente de sentido común. El enfoque a la toma de decisiones, pues básicamente podemos distinguir un par de enfoques, ¿vale? Un enfoque convencional y otro enfoque más creativo, ¿no? Es una manera de verlo. El enfoque más convencional, pues lo que hacemos lógicamente es nos basamos en lo que ya conocemos, en la información pasada. Eh, bueno, en ese sentido entendemos que las cosas pues más o menos van a seguir igual, se van a repetir, ese marco de referencia va a ser el mismo, y a partir de ahí, bueno, pues como consecuencia de ese proceso tomamos la decisión, ¿no? Es un poco un enfoque más conservador, más de retrovisor, por decirlo así, ¿no? De lo que ya me ha pasado. El enfoque más creativo, bueno, pues obviamente no descarto lo que ya sé, pero también me planteo nuevas alternativas. Es decir, esto ha sido así, pero podría ser de otra manera. Entonces, hay otras posibilidades de gestionarlo. Hay, claro, lógicamente no hay un hilo tan cronológico, no es tan secuencial, y bueno, en ese sentido, pues a veces acertaremos, otras veces no tanto, ¿no? Pero la idea es romper con el marco de referencia habitual, pues para barajar otros posibles escenarios, ¿no? Yo creo que cada vez además en un mundo tan cambiante, y ya sabéis, con todos los conceptos que manejamos de VUCA, de BANI, etcétera, pues tiene sentido que seamos también creativos a la hora de identificar posibles escenarios diferentes, ¿vale? Os he dejado en el aula un pequeño test, relativamente, lo voy a enseñar, sencillamente para que de nuevo también identifiquéis cuál es vuestro estilo en la solución de problemas. Básicamente, este test distingue dos líneas de solución de problemas, una que se llama convergente y otra que se llama divergente. Voy aquí a buscar. Pero lo tenéis donde de costumbre, en el contenido de la asignatura, materiales del docente, dentro de la unidad conflictos y decisiones, pues tenéis un cuestionario que se llama estilo solución de problemas. ¿Vale? Lo estoy abriendo, no sé si vosotros también lo estáis abriendo. Espera, si te lo comparto. Aquí lo tengo, ¿vale? Pues como veis, no es muy largo, son nueve preguntas, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es sustituir, pues están todas marcadas con un cero, sustituir el cero por un uno en la que consideréis, ¿vale? Y al final pues tenéis un sumatorio y si lo queréis hacer ahora, pues relativamente rápido, ¿no? Y, y así ya tenéis un punto de partida de cuál suele ser vuestro estilo de, de toma de decisiones.
¿Tenéis ya? Dime, Laura. Buenas tardes, tengo una duda, Cristóbal. Acá, Dime. por ejemplo, no sé, la primera pregunta que hice por ejemplo, prefiero resolver la mayoría de los problemas basándome en un enfoque lógico, B, basándome en corazonadas y en la inspiración. Pero ahí, por ejemplo, ¿en qué casilla colocaría el uno? Tienes toda la razón. Tienes toda la ¿C o razón. D? Igual que sería. Eh, Mira, aquí tenemos la suma, ¿no? Aquí abajo. Y al lado igual, Vamos, ¿no? esta o sea, ponemos de 5 de 5. O, por ejemplo, la C sería la A y la D sería la B. O como. Ahí sí, es correcto, es así. O sea, tú pones Sí. la Ah, vale, C. vale. Si es quieres la respuesta A la pondríamos aquí en la C La C. y la Ah, vale. respuesta B la pondríamos en la D. Vale, gracias. A ti. Si una quiero dar a la A, pongo un uno en la primera casilla, ¿no? Sí, Y si quiero dar a la B, le justo la das de en la debajo, D. En la D. ¿es la? En la D. Te la estoy Ah, señalando yo aquí. La D, columna D. si le doy a la B. Sí, Ah, vale, pues me he equivocado. Vale, vale, vale. Voy a hacerlo otra vez. Gracias. a ti.
Cristóbal, Así que susto, dime. Estaba yo como concentrado. ¿para qué era la segunda columna? Perdón, eso no lo entendí. Era simplemente que, bueno, que estaba hecho así para que tú cuando, si quieres poner la B, ¿vale? Por ejemplo, en la primera pregunta que quieres poner la B, que pongas el 1 en la columna D, pero la D a la altura de la, o sea, D5, ¿vale? Mm, Aquí la fórmula te dice lo que está sumando. pero ¿y la columna C? La columna C es para las opciones A. La columna C a las opciones A. Pero ahí la Entonces, columna C dice, basándome en un enfoque lógico. Supongamos, la vale, pregunta es, prefiero entonces resolver le la pones, mayoría de problemas. Y entonces hay a tú ahí le dos. pones, perdona, si quieres poner esa, pues donde tienes la letra C5, le pones un 1. Si tu opción fuera la de B, basándome en corazonada, utiliza la columna E5. ¿No sería de 6? ¿La fila 6? No, no porque no suma. No, Esa porque es está hecho podría haberse Habría que hecho así, cambiar la fórmula nomás, porque pero el sumatorio está hecho sobre la misma fila. En otra columna, pero sobre la misma fila. Si te vas abajo, verás el sumatorio. Entonces, este sumatorio corresponde a las opciones B. Entonces, para que te salga igual, pues tienes que poner la opción B siempre en estas casillas. Podría haberlo hecho de otra manera, pues sí, pero está hecho así. Bueno, esa fórmula hay que copiar una fila más abajo nada más y cambia automáticamente y luego se Correcto. mueve a Si la lo quieres anterior. hacer así, lo quieres Ok, hacer así, sin problema. ok. ¿Cómo veis? ¿Lo tenéis? Sí, Vale. Bueno, pues simplemente en la hoja 2 tenéis un poco la explicación. Es decir, la columna C hace referencia a lo que se llama pensamiento perdón, C de convergente y la columna D a un enfoque divergente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos por convergente y divergente? Pues en la hoja 2 tenéis un poco la explicación. ¿Vale? Básicamente, el convergente busca una única solución, que debe ser la correcta. El divergente prefiere buscar un amplio número de posibles respuestas. Cada uno puede tener una tendencia, pero vamos, aquí lo interesante es que sepamos manejar ambas posibilidades, ¿no? En función de las circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, para ser eficazmente, digamos, para ser eficaz, lo ideal es, bueno, pues tanto tener un enfoque convergente como divergente según el momento y tener esa habilidad para cambiar de- de estilo, ¿no? Entonces, con el pensamiento convergente, como decíamos, busca más una única respuesta, realiza un análisis un poquito eh, más digamos, más riguroso, eh, intenta ser más detallista, no cometer errores, ¿no? Mientras que el divergente, pues, sería aquel que tiene una visión mucho más general, ¿no? El análisis se combina con cierta intuición y genera posibles soluciones, ¿vale? Que luego va a probar. No trata de buscar la única solución o la mejor solución, sino que genera varias soluciones y luego las va a someter a la prueba y elegir aquella que entienda que resulta más satisfactoria. No es tan detallista como el convergente, pero bueno, también puede encontrar una solución satisfactoria debido precisamente a esa variedad de situaciones, ¿vale? Esa sería un poco
la idea de un enfoque u otro en la solución de problemas. Ok, pues vamos a seguir. Y ya tenemos de salida, ya sabemos básicamente en qué consiste el análisis de problemas y la toma de decisiones. Una pequeña reflexión sobre cuál puede ser nuestro estilo más natural, convergente o divergente. Y también hemos comentado si, que en cierta medida es lo mismo de convergente sería el estilo más lineal, más convencional, más de análisis, y el estilo divergente sería pues el más creativo, ¿no? Insisto, no se trata de que utilicemos un estilo, sino que lo adaptemos en función de la situación, ¿vale? Vamos ahora con el proceso, ¿no? Entonces, para el proceso de toma de decisiones, ah, vamos a ver distintas fases, ¿no? Y en distintas fases yo os voy a sugerir o a proponer, sencillamente también para que las tengáis a mano, a lo mejor algunos ya las conocéis, herramientas que nos sirven para cada momento del proceso, ¿vale? Entonces empezaremos con la identificación del problema. Siempre se suele decir que para tener una solución adecuada lo importante es identificar adecuadamente las características del problema al que nos enfrentamos, lo analizamos, generamos alternativas, evaluamos las alternativas, elegimos aquellas que consideramos mejor, llevamos a la práctica esa alternativa con el plan de acción y luego hacemos el seguimiento y vemos cómo nos ha ido. Serían pues, 6 fases típicas, casi, por decirlo así, de cualquier proceso, ¿vale? Entonces, en este primer factor, lo que hacemos, lógicamente, es, como decía, identificar el problema, ¿no? Es como decía, la frase esa de que un problema bien enunciado es un problema resuelto, ¿vale? Riesgos en esta fase, pues aquí los tenéis. Uno, clasificar cualquier inconveniente como un problema, es decir, no todos los inconvenientes son problemas en sí mismos, ¿no? No indagar bastante los datos que son relevantes para identificar el problema y tampoco no tener claro cuál sería la situación deseada. Es decir, en función de la situación deseada también me permite evaluar la situación de partida y entonces ver la distorsión o la similitud que puede haber, ¿vale? Entonces, en esta fase de identificación y exploración del problema, bueno, me he dado cuenta de que os he puesto, digamos, he alterado un poquito el orden. Es decir, que he puesto primero las dos herramientas que quería comentaros para la identificación de problemas y luego en sí mismo la explicación de qué consiste la fase de identificación de problemas, ¿no? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Entonces, las dos herramientas que os sugiero o os propongo para ese momento de identificación del problema, pues una es el método de estos autores Kepner-Trecoe. No sé si lo conocéis. No. Pues nada, vale, No. pues sí. Bueno, son un par de autores que en los años 50 pues, desarrollan este modelo y bueno, luego ha sido bastante utilizado en distintas industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues identifica los diferentes factores del evento, quién, qué, cuándo, dónde, cómo, ¿no? ¿Vale? Y entonces ayuda en ese sentido a poner orden e identificar las causas y a partir de ahí pues, poder, digamos, supervisar mejor el proceso, ¿vale? Entonces aquí hay como cuatro pasos básicos en la utilización de este método, ¿no? En primer lugar, tendríamos el análisis de la situación, ¿vale? Análisis de la situación, ¿no? El análisis de la situación, aquí el objetivo fundamental, lógicamente, es priorizar o establecer cuáles son los problemas, ¿no? Y entender cuál debe, dijéramos, abordarse primero. El análisis de la situación, aquí lo tenemos, ¿eh? Estamos viendo. Lo tenemos aquí con los numeritos, ¿no? Primero, análisis de la situación, número 1, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos fundamentalmente es detectar los problemas, priorizarlos, ver cuál es el impacto que tiene el problema en nuestro negocio, en nuestro proyecto, la urgencia para abordarlo. Y bueno, y a partir de ahí lo que hacemos es, básicamente, es definir el problema, evaluar su impacto, ¿no? Como os digo, evaluar la urgencia que tiene, ver sencillamente si ese problema, además, qué tendencia tiene, es decir, si se está empeorando, si se mantiene igual, si mejora, ¿no? Ya sabéis que hay tácticas que dicen, no, no, pues déjalo hasta que mejore, ¿no? Bueno, pues, hay gente que no aborda los problemas y no siempre mejora, ¿no? Sino que puede ocurrir todo lo contrario. Entonces, esta sería la fase inicial, que es el análisis de la situación, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo es priorizar los problemas y a partir de ahí decir, vamos a empezar con este primero. Segunda fase, estaríamos en la fase del análisis del problema. Es decir, el análisis del problema aquí se define, ¿no? Se define y se concretan las causas, ¿vale? Pues aquí tenéis un poco cuáles serían las fases de este momento, de esta fase a su vez, ¿no? Describimos el problema, lo definimos. Es importante, insisto, saber lo que es el problema y lo que no es un problema, ¿de acuerdo? Eh, dijéramos, identificamos posibles causas, qué ha pasado recientemente que puede haber generado ese problema. eh, las confirmamos, ¿m?
confirmamos que eso son realmente las causas, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí estaremos en disposición de pasar a la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase es el análisis de decisiones, ¿vale? Lógicamente, si hemos analizado la situación, hemos analizado y definido el problema, ahora lo que se trata es de pues, seleccionar la decisión que resulta más, perdón, seleccionar la solución que resulta más eficaz, ¿vale? Entonces, es interesante aquí pensar qué tipo de resultados que queremos lograr, qué es lo que quiero lograr con esta decisión, qué criterios hemos de seguir, ¿no? Generamos alternativas, ¿vale? Las evaluamos, comparamos unas con otras, pero obviamente hemos establecido los criterios, ¿no? Los criterios que queremos seguir para que la decisión, digamos, se ajuste a esos criterios. En función de esos criterios, propongo alternativas y las evalúo y las comparo entre sí. Y también evalúo los riesgos, lógicamente. Es decir, a cada alternativa puede tener una contra, ¿no? Un aspecto negativo. Bueno, pues hay que tenerlos en cuenta. Y a partir de ahí, bueno, pues tomamos la decisión. Ese sería la tercera fase, ¿no? El análisis de decisiones. Y luego la última es el análisis de problemas potenciales, ¿vale? Desde aquí lo que tratamos a veces de prever problemas futuros y anticiparnos y elaborar planes, lo que se llama planes de contingencia, ¿vale? Entonces aquí, de nuevo, lo que hacemos es identificar los problemas potenciales. ¿No? ¿Qué podría surgir? Ya hemos tomado una decisión, la vamos a llevar a la práctica, pero oye, ¿qué podría pasar si en el futuro, eh, como resultado de esta decisión que hemos tomado, pues pasa ahora cualquier otra cosa, ¿vale? Esa es la idea de problemas potenciales, porque efectivamente a veces la decisión pues no siempre remata el problema categóricamente, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos qué problemas pueden ser los que surjan como consecuencia de esa decisión, eh, qué es lo que perdón, qué causas desencadenarían esos potenciales problemas, ¿vale? Medidas preventivas que deberíamos tomar y a partir de ahí pues se elabora ese plan de contingencia para mitigar esas posibles consecuencias si se produjeran, si llegaran a materializarse, ¿vale? Entonces, como veis, ese es, digamos, es un paso bastante lógico todo, ¿no? Hemos analizado la situación, hemos concretado los problemas, hemos analizado las posibles soluciones y luego no nos hemos quedado, sin embargo, en la simple solución, sino que hemos, digamos, evaluado posibles escenarios de problemas que se puedan dar en el futuro como consecuencia de nuestra decisión. Por lo tanto, es una metodología que nos sirve, como veis, para la identificación de los problemas de una manera bastante específica, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios de aquí? Un comentario sobre esta metodología. En mi empresa usamos más o menos, sí, pasos uno, 2, 3, pero en realidad el 4 es como el paso cero. Para nosotros el paso 4 es como actividades preventivas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un carro, al carro se le hace mantenimiento preventivo antes de que falle. O sea, no espero que falle para recién ir al taller y revisarlo, sino antes, digamos, cada 5.000 kilómetros, cada 10.000 kilómetros, se le hace un mantenimiento preventivo para revisar qué tiene para que no falle, de manera que el carro siga funcionando. Y lo mismo, por ejemplo, yo trabajo en temas de informática. Revisamos los computadores, los servidores preventivamente para que no falle. O sea, no queremos que falle. Porque una vez que falla, hay que seguir todos estos pasos de encontrar la falla y luego corregir. Entonces, como que el 4 para nosotros es como una especie de un cero. Bien. Sí, bueno, en la práctica es, el plan de contingencia es qué haría si pasa esto y tú pues, todo lo que hacéis es, bueno, pues para prevenir que pase eso, me anticipo, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, me parece bien, ¿no? Es una medida preventiva. La medida preventiva estaría efectivamente en esta parte de problemas potenciales. Yo siempre suelo decir, ¿no? Que en la prevención está la solución, muchas veces. Bueno, me parece perfecto. Vale. Muy bien, esta sería una metodología que aquí pues, os la presento y la tenéis disponible, podéis indagar en ella y demás, y así, bueno, pues os da un poquito de esquema. Y luego está este otro modelo, que es la matriz de Stacy, ¿vale? La matriz de Stacy, pues bueno, es un modelo que está desarrollado por este autor que se llama Ralph Stacy, que es un experto, bueno, en temas de administración, ¿vale? Y aquí combina pues dos ejes, ¿no? Dos dimensiones. La certeza, que la tenemos en la base, y en la base, en el vector horizontal, y en el eje vertical, pues tendríamos el acuerdo, ¿vale? ¿Qué se entiende por certeza? Pues en certeza, pues aquí os lo he puesto yo el grado en que podemos predecir lo que va a ocurrir y sé, por tanto, cuál va a ser la consecuencia de lo que hago. Entonces, puedo tener una certeza baja, lejana, o una certeza muy clara, ¿no?
En el eje vertical lo que tengo es el acuerdo. El acuerdo representa, como os digo aquí, pues el grado en que las distintas partes implicadas están alineadas. Entonces, si las partes implicadas están alineadas, pues tengo un acuerdo próximo, digamos, altamente posible. Si no están alineadas, sus perspectivas son muy diferentes, pues el acuerdo está lejano. ¿Vale? Entonces, en función de la combinación de estos dos ejes, pues generamos cuatro situaciones, ¿vale? De complejidad. La más simple que supone alta certeza, sé lo que va a pasar, y alto acuerdo. Es decir, aquí es fácil, ¿no? Yo puedo confiar bueno, pues, en la práctica, la mejor práctica, porque sé que se va a cumplir y además es algo que es aceptado por el entorno, ¿vale? Por tanto, confío en ese enfoque, ¿vale? Siguiente paso tendríamos la zona de complicación. Aquí hablamos de pues, zonas medias, ¿no? Una certeza media, una posibilidad de acuerdo medio. Es decir, las cosas empiezan a complicarse, ¿no? Hay una menor certidumbre, o sea, no sé muy bien qué va a pasar, tengo una idea, pero no es de 100% seguro. Y por otra parte, también las partes que intervienen, bueno, pues pueden tener distintas posiciones. Por tanto, habrá que negociar. Habrá que negociar. ¿Vale? Tercer nivel, pues aquí ya tenemos poca certeza y poco acuerdo. ¿Vale? Aquí le llamamos la zona, esto es complicación, esto sería complejidad. ¿Vale? Aquí en la complejidad, pues realmente ya no tenemos la posibilidad de tener una conclusión certera, cerrada sobre la mejor manera de avanzar. Y entonces, bueno, la idea es aumentar o bien la certeza o bien la zona de acuerdo, ¿no? Para no caer sencillamente en la zona de caos, ¿no? De alguna manera, pues intentaré ver cuál de los dos elementos puedo gestionar mejor, ¿no? Si la certeza o el acuerdo, ¿vale? Y luego finalmente teníamos la zona, pues como que dice Mordor, ¿no? Diríamos el Señor de los Anillos, la zona peor, ¿no? La zona caótica. Aquí hay baja certeza, bajo acuerdo, poca certeza, poco acuerdo. Entonces, lo que se llama zona caótica, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues no hay ninguna conclusión que podamos establecer, ¿vale? Eh, Existe el riesgo incluso de anarquía, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor lo que debemos hacer es centrarnos en la estabilidad para aumentar esa certeza o el acuerdo, aumentar el acuerdo, ¿vale? Entonces, un poco los niveles ya nos dicen estas cuatro situaciones, ¿no? La combinación de alineamiento de objetivos con certeza en las consecuencias, ¿no? Al final, la consecuencia de esta matriz, ¿no? Pues digamos, hacernos ver que hemos de ser conscientes de cuál es el nivel de complejidad de la situación y en función de ello, pues adaptar nuestra toma de decisiones, ¿vale? Lo que no tiene sentido es que utilicemos el mismo sistema de toma de decisiones independientemente de que nos encontremos en un sitio o en otro. No es lo mismo un modelo simple que un modelo caótico. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces esto también nos permite un poco bueno, dibujar un mapa para saber un poco a qué atener. ¿Vale? Entonces, con estos dos modelos, pues nos podríamos, digamos, enfrentar a esta primera etapa del proceso de análisis y toma de decisiones, que sería la identificación y exploración del problema. ¿Vale? Bien. Segunda fase del proceso, pues os comentaba antes que es el análisis del problema, de sus causas y de las consecuencias. ¿Vale? Veréis que hombre, algunas cosas de los modelos que os he puesto también nos sirve para otras, pero bueno, lo que he intentado es, pues para aportar varios modelos, bueno, pues algunos relacionarlos más con un momento del proceso que con otros. Pero es verdad que, por ejemplo, el primero que hemos visto, el de KPTGOE, pues también nos puede servir para otras fases del proceso. Pero así tenéis más cartas en la baraja. ¿Vale? Pues ahora hablaríamos del análisis del problema, de las causas y de las consecuencias. ¿Vale? Entonces aquí, de nuevo, pues os presento varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, una es esta que se llama técnica multidimensional, que es hacerse preguntas abiertas, ¿vale? Sobre lo que pasa, cuáles son sus consecuencias, con qué frecuencia, cuándo, en qué momento se da, a quién afecta, quién está implicado, esa situación, ese problema, con qué tiene relación, ¿vale? Y luego incluso a quién podríamos preguntar para que nos ayudara a conocer mejor ese problema, ¿vale? Esa es una técnica. Y de hecho, las que vais a ver a continuación, más o menos, pues se inspiran en esta idea. Es decir, preguntas abiertas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo se produce? ¿A quién afecta? ¿Quién está implicado? ¿Quién me lo puede explicar mejor? ¿Vale? Bastante sentido común. Al final todo esto es sentido común, lógicamente, y además pues nos da una guía
antes de lanzarnos directamente con ese ímpetu solo fijarnos en alguna de las dimensiones, pues si seguimos dijéramos, estos apoyos, dijéramos, nos aseguramos de que cubrimos de manera más certera todos los aspectos. ¿Vale? En el anterior, una pregunta adicional sería, ¿es reproducible? Dices en la multidimensional, decir además, oye, ¿se puede volver a producir? ¿No? ¿Sería Claro, eso? es reproducible porque si yo voy a resolverla, quiero verlo. Entonces, a ver, reproduce el error. Por eso, un problema siempre, la pregunta siempre es, ¿se puede reproducir? ¿O es aleatorio, que es más complicado? Claro. Si tú dices, se puede reproducir en el sentido como de laboratorio, ¿no? Voy a ver si lo puedo volver a hacer para estudiarlo bien, ¿no? Esa sería la idea. Correcto. Correcto, muy bien, nada, perfecto. En esa línea que estamos viendo, oye, pues análisis del problema, de su causa, etcétera. Bueno, pues el de las 5 W, que son las preguntas, quizás este sí que os suene más, a lo mejor. ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Al final, como veis, es preguntar y repreguntar. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A cada respuesta que se va dando, por lo menos 5 veces. ¿Vale? ¿A qué obliga esto? Pues sencillamente que, digamos, favorece que no te quedes con una primera respuesta. Te ayuda precisamente a indagar distintas causas, incluso llegar a la causa raíz. Esa sería la idea. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que veis aquí en la diapositiva, oye, el problema es que hay una mancha de aceite en el suelo. ¿Por qué? Por ejemplo, pues la respuesta puede ser porque una máquina tira o pierde aceite, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque una junta está deteriorada. ¿Y por qué? Porque desde hace un tiempo compramos unas juntas de menor calidad. ¿Y por qué? Porque teníamos un precio mejor. ¿Y por qué? Porque el comprador implantó un sistema de ahorro de costes sin valorar convenientemente la calidad de las juntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente veis que el problema la identificación del problema no se queda en la causa inicial, pues que hay una junta que está mal, sino la causa de la causa, como se suele decir también en derecho, ¿no? La causa de la causa es la causa del mal causado. ¿Vale? Entonces, eso nos obliga, esas repreguntas nos obligan siempre a indagar y llegar a la causa raíz. ¿Habéis utilizado esta técnica alguna vez? No, nos sirve, aquí estamos hablando del entorno empresarial, por supuesto, ¿no? Y de negocio, pero si lo pensáis, estas técnicas de toma de decisiones y solución de problemas nos aplica para cualquier entorno, para nuestra vida personal, por ejemplo. ¿Mm? ¿Habéis utilizado alguna vez estas 5 W? Quizás no 5, quizás 4 o 3, pero sí. Bueno, ponen 5, es verdad, dice, pues son 5, podrían ser 7, ¿no? Pero bueno, al final, efectivamente, quedémonos con la idea, ¿no? Que no nos quedemos simplemente con una respuesta superficial, porque si no, siempre podría volver a reproducirse el problema, más evidentemente, ¿vale? Luego hay otro modelo que seguramente yo creo que este sí que os sonará, que es el de espina de pez o Ishikawa, muy famoso en épocas de modelos de calidad total. ¿Lo conocéis este? Sí, yo lo usé mucho. Este lo habéis usado, ¿verdad? Pues le llaman espina de pez porque veis la visualización, que bueno, pues podría recordar aquí, ¿no? El problema estaría en la cabeza del pez, ¿no? Y luego las distintas fuentes del problema, pues lo tendríamos en las diferentes espinas, ¿vale? Entonces, aquí os lo he puesto también ¿tenéis algún ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando de elementos que influyen en el problema del producto defectuoso, serían los que aparecen en rojo, elementos que no contribuyen de forma negativa al problema del producto defectuoso, es decir, elementos que no son tan críticos. Cada uno de los capítulos que tenemos aquí, bueno, a veces no todos digamos, tienen que rellenarse, ¿no? Pero por lo menos si tenemos 6, pues eso nos obliga sencillamente a reflexionar sobre los factores. Incluso es posible que pudiéramos añadir otra espina, ¿no? Es decir, oye, en vez de 6, pues 7, ¿vale? O sea, lo mismo, esto hay que entenderlo siempre también de una manera dinámica y adecuada a la situación. En la mano de obra que ponemos, pues aquí hablaríamos de precisamente la parte de recursos humanos, el talento, por ejemplo, ¿no? El tipo de personal, pues oye, lo que afecta al personal, ¿no? A la calidad de su trabajo, ¿no? Pues oye, la formación, la experiencia, que tengan las competencias o no, que tengan la motivación, esto estaría dentro de esa causa mano de obra. Luego tendríamos maquinaria, ¿no? Pues aquí maquinaria, pues el equipamiento y la tecnología necesaria para que se realice la tarea. ¿Vale? Incluíamos aquí temas de mantenimiento, por ejemplo. En el método, pues aquí nos referimos sencillamente a cómo lo hacemos, ¿no? Aquí incluiríamos, por ejemplo, políticas, procedimientos de calidad, órdenes de trabajo, la ley, reglamentos, normativa, etcétera, ¿vale? En la parte de abajo, pues tenemos materiales, ¿vale? Pues aquí incluiríamos pues, materias primas, consumibles, incluso podríamos considerar a veces materiales más intangibles, como puede ser la información que se requiere en el proceso, ¿vale? Luego tenemos la medición,
La medición es el control, ¿vale? Digamos, la manera de evaluar el proceso, ya sea de manera manual o automática, ¿no? Entonces, pues aquí, pues temas relacionados a lo mejor con calibración de maquinarias, temas de medición, ¿no? Y luego el último en este modelo, el último de los capítulos, en este caso el último, tal como lo he explicado, sería pues el medio ambiente. Es decir, aquí es el análisis del entorno de trabajo, ¿vale? Todas las influencias ambientales que pueden afectar y que pueden ser, bueno, pues se pueden controlar o no. Aquí, pues obviamente hablamos de la temperatura, de la humedad, del ruido, de la iluminación, de la calidad del aire, de la limpieza, ¿vale? Todo lo que afecta al entorno. Bueno, entonces, bueno, como veis de nuevo, pues es un modelo. Una de vosotras decía que lo había utilizado. ¿Cuál es tu experiencia con este modelo? Yo lo estudié, como estudié ingeniería industrial, usábamos mucho este modelo para mirar algunos problemas que se tenían de, por ejemplo, yo qué sé, de calidad, sobre todo en esa clase se usaba mucho. ¿Y tu percepción es buena? ¿Te ayuda a organizarte? Sí, te ayuda, ajá, ayuda exactamente como a mirar es que sobre todo lo usábamos como causa-efecto, entonces sí, lo notábamos. Fíjate, yo lo empecé a utilizar también en mi época de inicios de mi carrera. Trabajaba para una empresa que tenía una planta de producción y entonces este era el modelo de identificación de problemas que nos recomendaban utilizar, de Ishikawa a la espina de pez. Es un clásico, pero bueno, que tiene perfecta vigencia. Es decir, como estamos comentando, lo que nos ayuda a todos estos modelos es, pues eso, a intentar que no dejarnos cosas, ¿vale? Entonces nos pone en orden, podemos utilizar este o podemos utilizar el que queramos, pero siempre, bueno, pues tener una especialista de chequeo que me obliga a reflexionar sobre lo que puede haber pasado. Tú comentabas ahora que, bueno, que te permitía identificar las causas, ¿no? Que impactaban en el problema y precisamente con esto existe luego este otro específicamente que habla de causa-efecto que tiene la forma de árbol, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, lo he puesto con un ejemplo, ¿no? Al final, tú en el centro pones el problema, ¿no? Imagínate que es la pérdida de clientes, ¿vale? Y a partir de aquí, pues tú dices, ¿cuáles son las causas de la pérdida de clientes? Habitualmente un problema suele tener más de una única causa, ¿no? Entonces, lo vemos siempre, incluso, por ejemplo, es muy evidente cuando se produce, cuando trabajaba en el sector aéreo, también me hacían especial incidencia y luego lo vemos en la vida real, ¿no? Cuando se produce un accidente, por ejemplo, pues aquí en España, recientemente, a principios de año, un accidente ferroviario. Entonces, se identifican posibles causas, ¿no? Puede ser la velocidad, pues el estado de la vida, pues tal. Entonces, bueno, hay siempre, generalmente no hay una única causa, puede haber una más principal que otra, pero suele haber generalmente varias causas y concatenadas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este modelo lo que hacemos es ponemos el problema en el principio, o sea, en el centro, perdón, y aquí a partir de aquí empezamos a pensar cuáles pueden ser las posibles causas. Oye, pues es un mal servicio. Tenemos problemas de calidad frecuentemente. El precio. Oye, estamos por encima de nuestros competidores. Tengo problemas de servicio, o sea, me retraso las entregas, ¿vale? Vale, luego, a su vez, cada causa puede tener otras causas, ¿no? Las causas de las causas, no, dijéramos, que contribuyen a que esa causa principal pues, se produzca, ¿no? Causas, pues, llamamos causas de segundo orden. ¿Vale? Incluso esas causas de segundo orden podrían tener a su vez una otra tercera causa, es decir, podríamos ir, dijéramos, estableciendo distintos niveles de causalidad. ¿Vale? Por ejemplo, oye, pues el mal servicio que se presta a los clientes, pues oye, entendemos que es uno porque no tengo personal bastante, por ejemplo, ¿no? O que no tiene la motivación o la formación, ¿vale? Eh, el defecto de calidad, oye, pues tenemos unos equipos anticuados o incluso no tengo un seguimiento o un control de la calidad, ¿no? Eh, Así con cada una de esas causas principales buscamos otras causas. Bueno, precios elevados. Oye, pues es que la materia prima es escasa. Y eso implica que suben los precios, ¿vale? El retraso de la entrega es porque, oye, mi organización es mejorable y los plazos pues se me alargan, ¿vale? Bueno, en definitiva, estamos haciendo como distintos niveles de causas, ¿no? Está claro que unas causas pueden ser más importantes que otras. Es decir, a lo mejor de estas cosas que hemos visto, de la pérdida de clientes, el servicio, la calidad, los precios, los retrasos, pues a lo mejor, oye, podemos ponderar las causas y decir, aquí realmente la causa más importante es el tema de calidad, ¿vale? Y dentro de la calidad que tengo, pues estas causas de segundo orden, ¿no? Pues los equipos o equipos anticuados o la falta de control de calidad, pues el control de calidad es seguramente la causa secundaria más importante de las que tengo, ¿vale? Esto lo vemos, digamos, como veis, lo tenemos al lado izquierdo porque estamos identificando las causas, ¿vale?
Y en el lado derecho tendríamos la zona de los efectos, por eso se llama árbol de causas-efectos. ¿Vale? Entonces, aquí hemos identificado las posibles causas de la pérdida de clientes y ya decimos, oye, ¿cuáles son las consecuencias de los efectos? ¿Vale? Pues aquí seguimos el mismo esquema, es decir, cuáles son inicialmente cuáles son los principales efectos que se produce, luego, a su vez, ese efecto que se produce, qué otros efectos pueden tener, ¿vale? Y luego ponderarlos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, oye, la pérdida de clientes tiene un efecto de que nuestra reputación, nuestra imagen, y eso nos implica perderemos otros clientes y venderemos menos. La pérdida de clientes supone pues, oye, menos actividad, por lo tanto, fabricamos menos y facturamos menos. Se desmotiva el personal, menos rendimiento, menos ventas, ta, ta, ta. Es el mismo esquema que hemos seguido con la identificación de las causas y sus niveles y su ponderación, pues lo haríamos con los efectos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, pues entonces bastante lógico, ¿no? En este análisis del problema, eh, otro modelo. ¿Vale? Antes hablamos de 5 W, que siempre era preguntar y repreguntar. Aquí el análisis de problemas habla de las W y de las H, ¿no? Es 5 W y 2 H. Es decir, el qué, cuándo, dónde, quién, por qué y luego cuánto y cómo. ¿Vale? Entonces, de nuevo, nos sirve en el qué. Oye, porque el qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Os he puesto aquí, el qué, os he puesto aquí la chuleta, por decirlo así, ¿no? A qué se refiere, cuál es el problema, cuándo se produce, ¿no? El cómo, pero en el cuándo, pues se produce cuando el cliente lo usa. O, bueno, pues digamos, el momento en el que se produce el problema. Será en cualquier momento, un periodo de tiempo, una fecha, etcétera, ¿vale? ¿Dónde? Oye, pues ¿dónde está el cliente cuando se produce ese problema? ¿Dónde surge el problema? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? ¿Vale? En el quién, pues quién está involucrado, ¿vale? O quiénes están involucrados, ¿vale? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es el cliente de este producto? Y luego el por qué hace referencia, bueno, al desencadenante. Tenemos el qué y aquí tenemos el por qué, ¿vale? Es la razón que genera esa situación, ¿vale? Oye, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha desencadenado este error, este fallo? Eh, a eso se refiere. Y luego tendríamos dos complementos que son las 2 Hs, ¿no? El cómo y el cuánto. El cómo se hace referencia a la forma, cómo se desarrollan los hechos, ¿vale? Eso nos sirve también para ver cómo se produce. Antes hablábamos comentaba vuestro compañero, oye, de reproducir el momento, de reproducir el fallo, ¿no? Pues para ver cómo se produce, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones se produce esa situación? Y luego el cuánto. Cuánto puede ser opcional, ¿no? En definitiva, pues nos permite cuantificar la gravedad, por decirlo así, ¿no? Oye, pues ¿cuánta pasta nos cuesta esto? ¿No? ¿Cuántas personas se ven afectadas? ¿Cuánto nos costaría resolverlo? ¿Vale? Aquí generalmente hablamos de gravedad, incluso se puede concretar lógicamente con unidades de tiempo o de dinero, pues, ¿vale? ¿Este lo habéis usado alguna vez? Pues seguimos. Hemos visto, por tanto, en el proceso que estamos haciendo, primero hemos dicho, identificamos el problema, hemos visto un par de modelos, lo estamos analizando, hemos visto también 3 o 4 modelos, y ahora lo que vamos a hacer es, pues, generar las alternativas. Ya he identificado el problema, lo he analizado, con sus causas, las consecuencias, tal, 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 y ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tengo que posibles alternativas para resolverlo, ¿vale? Entonces, aquí lo importante eh, es, digamos, ser creativos, ¿no? Antes hablamos del modelo del pensamiento convergente o divergente, pues está claro, cuantas más alternativas, mejor, ¿vale? Por tanto, hablaremos de innovación y de creatividad en las últimas sesiones, precisamente, ¿no? Eh, Insisto en lo de la creatividad porque yo creo que estamos acostumbrados casi todos simplemente para cualquier solución tenemos un problema. Estamos como siempre focalizados en, ostras, si hacemos esto, pasa esto, otro. Entonces, nosotros mismos a veces nos censuramos y nos limitamos, ¿no? Y eso es la reacción natural también. En el tiempo hay que ser consciente y decir, oye, bueno, en cualquier caso vamos a seguir reflexionando y no nos censuremos, al menos inicialmente. ¿De acuerdo? Vale, entonces, para generar estas alternativas también os traigo algunas herramientas o algunas técnicas, ¿vale? Por ejemplo, las asociaciones, ¿vale?
pues aquí es buscar la conexión, como dice la propia palabra, ¿no? Incluso en el sentido de, digamos, aspectos que pueden ser aparentemente inconexos o dispares, pues me ayudan sencillamente también a tener esa creatividad. Entonces, la idea es, el punto de partida es la pregunta, ¿qué haríamos o qué pasaría si combináramos esto con esto? Eh, por ejemplo, imaginaos, de, oye, bueno, a ver, por ejemplo, pues, ¿qué pasaría si combinamos, mira, antes estaba hablando con un compañero vuestro y hablamos de el estudio del sentimiento, ¿no? El sentimiento del cliente, la percepción del cliente con una serie de Netflix. Es decir, buscas algo que, ya os digo, inicialmente no tenga nada que ver, ¿vale? Entonces ahí, pues seguramente si os tiene serie en Netflix, pues puedo imaginarme la experiencia del cliente como una película, una serie, ¿no? Bueno, casi todos son series, ¿no? Como temporadas, ¿no? Y por ejemplo, cada trimestre es una temporada y, dijéramos, tienes unos objetivos determinados, ¿vale? Entonces, a lo mejor esto te permite incluso, pues, segmentar en episodios, por decirlo así, la experiencia del cliente. Pues, bueno, pues hemos relacionado una idea con otra, pero que aparentemente no tenía relación, ¿vale? La otra opción es, por ejemplo, escoger una palabra al azar y que esa palabra, dice, provoque el problema, ¿vale? Entonces, aquí la palabra al azar, por ejemplo, si el problema es, dijéramos, fidelizar a la gente, pues imagínate que dices, ¿qué tiene, por ejemplo, utilizamos la palabra gimnasio, ¿vale? ¿Qué tiene un gimnasio que fideliza a la gente? Y entonces empiezas a generar asociaciones. Oye, pues fideliza porque mide el progreso, porque se genera una comunidad de posibles usuarios, porque hay un entrenador personal, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, pues, dijéramos, puedes generar soluciones que aplicas al problema que tú consideres. Pues vamos a hacer un plan de desarrollo individual, vamos a hacer un seguimiento, vamos a crear un coach, ¿eh? Por tanto, mi problema era fidelizar a la gente y lo he relacionado con una palabra al azar. ¿Qué hace el gimnasio para fidelizar a la gente? Yo no tengo un gimnasio, pero veo de qué manera ese ejemplo me ha servido para identificar posibles alternativas, ¿vale? Y luego, una muy típica es, para imaginar escenarios alternativos, es la de preguntarnos, oye, ¿qué pasaría si? Vale, pues entonces ahí eso es, digamos, Ángel Castilla, cualquier alternativa, ¿eh? Entonces, al final, aquí tú planteas el problema y a partir de, ahora sí, planteas el problema, el enunciado del problema y empiezas a generar alternativas más o menos relacionadas, pero totalmente, digamos, libres, sin censura. Pues imagina, te estaba hablando, oye, ha habido una pérdida de aceite. Pues, ¿qué pasaría si en adelante las máquinas no usaran aceite? ¿Qué pasaría si en vez de aceite usáramos otra cosa? ¿Qué pasaría si el cierre, cambiáramos de proveedor? ¿Qué pasaría si pues, vas generando alternativas sobre el problema que inicialmente has identificado? ¿Vale? Pues, este es un poco parecía a la primera. La primera es que combinas combinas el problema con una asociación un poco extravagante a veces, ¿no? La segunda, pues, se escoge una palabra que provoque al problema, ¿vale? Bueno, pues esta para generar. Luego tenemos otra técnica que también es bastante, bueno, yo creo que es bastante conocida, no sé si la habéis usado, que se llama Scamper. ¿La habéis usado alguna vez? Se llama Scamper porque, como veis, digamos, es el acrónimo, ¿vale? La S de sustituir, la C de combinar, la A de adaptar, la M de modificar, la M de magnificar, la P de dar otro uso, la E de eliminar, la R de invertir y la R otra vez, la R de reordenar, ¿no? Sí, como veis, está repetida la M y la R, pero bueno, en el modelo no siempre se escribe como tal, Scamper, ¿vale? Entonces, estas nueve ideas, ¿no? Estos 9 elementos, lo que hace es modificar o introducir variaciones sobre algo que ya existe. ¿Vale? Entonces, digamos, te planteas qué pasaría si sustituyo esto, qué pasaría si lo combino con, qué pasaría si lo adapto, qué pasaría, ¿vale? Es un poco la pregunta del qué pasaría, pero aquí ya incluso concretas la acción que ibas a tomar, ¿no? Entonces, digamos, estableces variantes que te generan esas alternativas.
Os he traído un ejemplo concreto y real, que es el del Walkman. ¿Vale? El Walkman, ¿recordáis? Bueno, ahora se ve otra vez la gente con cascos, pero en su día, pues como hace, yo creo que fue en los años 80 o 70, ¿no? Aparecieron los Walkman para escuchar música, luego desaparecieron, se cogieron los pequeñitos, ahora vuelven, en fin. Aquí, bueno, ves que en el año 78 nos cuenta la historia que los ingenieros de Sony pues diseñaron pues un aparato de grabación de cinta pequeñita. No sé si alguno las ha visto, ¿no? Pequeñitas, o sea, como de este tamaño, ¿vale? Y no funcionó. Acabaron con pues eso, un reproductor de cassette estéreo que no podía grabar, ¿vale? Entonces, nada, pues oye, lo que hacían es que dice, bueno, como no nos ha funcionado de momento, mientras pienso en otros proyectos, lo que voy a usar es el Walkman. Bueno, si le llaman ya el Walkman, utilizo esta máquina que yo lo que pretendía era grabar, y aquí lo que se me ha quedado sencillamente es un reproductor de cinta de cassette, ¿no? Entonces aquí un día aparece este señor, el señor Masaru Ibuka, presidente honorario, entró en el taller y se dio cuenta que, oye, pues los ingenieros estaban ahí con los cascos el Walkman, ¿no? Con ese fracaso, ¿no? Y también recordó que había un proyecto que aparentemente no tenía nada que ver, que estaba en marcha, y en el que se trabajaba sencillamente para desarrollar auriculares portátiles ligeros. Y entonces la pregunta fue combinar, ¿vale? ¿Qué pasaría si combinamos, que es una de las Scamper, sería la segunda, qué pasaría si combinamos el reproductor con los auriculares? ¿Vale? Entonces, bueno, ahí, preguntó además, ¿podrían dejar de lado la grabación y diseñar un producto de éxito que solo reproduzca música? Entonces aquí tendríamos la R de reducir, ¿vale? O sea, de simplificar en ese sentido, ¿vale? Entonces, eh, aquí la reflexión que se hace es que como lo que habían perseguido desde el inicio es que el reproductor grabara y no lo habían conseguido, pues sencillamente nadie había pensado en, digamos, invertir, que sería otra de las técnicas, ¿no? Digamos, la aproximación al problema. Parece ser que incluso inicialmente ni siquiera este señor consiguió convencer, ¿no? Dice, oye, pues sencillamente esto, ¿no? ¿Para qué una máquina que simplemente reproduce, no lleva ni micrófono, no graba, pues ¿para qué? ¿Vale? Pero bueno, él insistió y lo relacionó, pues como sabemos todos, oye, pues que la gente escuche música mientras hace otro tipo de actividades y además lo hace sin molestar a los demás, ¿vale? Entonces, pensó, les transmitió la idea de que ese invento podía ser dedicado a otros usos, que es otra de las técnicas del scamper, ¿vale? Entonces, lo que permitía era, pues, oye, llevar la música a cualquier sitio sin molestar a la gente, ¿vale? Digo, añádanle auriculares y magnificarán la calidad de la música. Por tanto, magnificar otra de las acciones de este método Scamper, ¿vale? Inicialmente, bueno, hicieron una edición limitada porque pensaban que no iba a triunfar, ¿vale? Les dieron ahí unos poquitos dólares para la campaña publicitaria. Eh, la mayor parte del presupuesto eran muestras del propio Walkman, ¿no? Pero dijéramos que para introducir en el mercado, pues lo que hicieron fue, bueno, pues sustituir lo que podía esperarse y sustituir supone de nuevo inicialmente pues otra de las técnicas de Scamper, ¿no? Entonces se centraron en los jóvenes, eh, les mandaron las muestras a gente conocida de la música del espectáculo. El anuncio en prensa, como veis aquí, lo hicieron en un cassette en vez de en un sobre, ¿no? Y bueno, organizaron ahí una visita de la prensa en autobús, cada uno con su Wallman, ¿no? Y bueno, pues ahí pues la gente se reunió, los jóvenes, oye, pues bailando encantados, tal. Total, fue una campaña muy, muy exitosa, ¿no? Eh, Aparentemente, sin embargo, lo curioso es que los adolescentes no fueron los que, dijéramos, dieron mayor recorrido al Walkman, ¿no? Aparecieron lo que se llamaban los yuppies de aquella época, ¿no? Que era un grupito de gente, pues, a lo mejor os suena, ¿no? Que era ya gente pues, que tenía cierto poder adquisitivo, y bueno, pues lo que hacían es sencillamente esos cassettes que tenían, los ponían ahí y adelante, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final lo que hicieron los de Sony fue modificar los precios, la publicidad de la campaña para orientarse a este otro público. Por tanto, también modificaron la aproximación de marketing al público objetivo que inicialmente tenía, ¿vale? Entonces, sirva este ejemplo como ejemplo paradigmático de cómo sobre una idea inicial luego se ha ido haciendo un reajuste, un ajuste fino, una revisión que le permite, bueno, pues finalmente ser algo distinto a lo inicialmente previsto, pero que tiene éxito, ¿vale? Es la técnica Scamper. En definitiva, como veis, es utilizar estas preguntas sobre cualquier tema que tengamos, que muchas veces, como les pasaba a los de Sony, oye, lo doy por supuesto que esto no va a funcionar. O yo lo que quería buscar era esto y esto no, pero ¿qué hago con esto? Bueno, pues
démosle una vuelta, ¿no? Entonces, estas preguntas, de nuevo, pues nos obligan a buscar posibles alternativas. Podrán tener más o menos éxito, pero por lo menos nos obligan a eso. ¿Eh? Más técnicas para generar alternativas. Los mapas mentales, yo creo que esa sí que la conocéis, ¿no? Digamos, visualmente es esto un poco parecido a lo que veíamos antes de causa-efecto, ¿no? Al final, el mapa mental lo que haces es pones en el centro, o sea, coges un ojo, ¿no? Un ojo, un folio. Bueno, pues también hay aplicaciones ya que lo hacen, digamos, en el ordenador, ¿no? Entonces pones la idea central en el centro de ese papel, ¿no? De esa pantalla, y a partir de ahí, bueno, pues empiezas a identificar ideas, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendes? Por ejemplo, lo estoy haciendo aquí, precisamente os he puesto este ejemplo con lo que estamos viendo aquí, que es la toma de decisiones. Bueno, pues qué aspectos, dijéramos, son relevantes para el problema. ¿Vale? Pues montamos aquí por lo menos 4 o 5, entre 3 y 7 es la recomendación, y a partir de estas líneas principales, pues empiezo a conectar otro tipo de acciones o de ideas. ¿Vale? Bueno, es muy visual, ¿no? Nos ayuda de manera bastante creativa a identificar factores, causas, relaciones, ¿no? Yo creo que es bastante, sí que pues, como es muy visual, también fomenta esa creatividad, es bastante sintético, ¿no? De una manera como de un golpe de vista podemos ver distintas alternativas, ¿no? Bueno, pues esa sería la idea del mapa mental. No sé si los habéis usado, a lo mejor de manera no tan consciente sí que lo habéis usado siempre, ¿no? Empezáis a escribir y al final uno pone una flecha por aquí, otra flecha por allá, una cajita, tal, bueno, y empieza a establecer conexiones. ¿Lo habéis usado este o no? No, Bueno, pues aquí tenéis otra alternativa. Os digo, existen ya, yo creo que incluso hay aplicaciones ya que las puedes llevar en el móvil. Pasa que yo soy en ese sentido pues como más del boli, ¿no? Y hacerlo así, porque vas tachando, vas rectificando, bueno, va creciendo conforme lo reflexionas, ¿vale? Pues ahí tenéis el generador de alternativas por la vía del mapa mental, ¿vale? Vamos a pasar de fase, ¿no? Hemos estado con esta tercera fase, lo que hemos hecho ha sido generar alternativas, ¿vale? Por distintos métodos, y ahora vamos a elegirlas. ¿Vale? Entonces, la idea aquí sencillamente es cuál es el hijo, en función de qué. ¿Vale? Tengo que pensar los criterios de decisión, las restricciones que puede tener. Lógicamente, oye, no puedo hacer todo lo que yo quiero, pues tengo restricciones de dinero, tengo restricciones de recursos de todo tipo, de mano de obra, de materiales, etcétera, ¿vale? Identifico los criterios que me sirvan para valorar y ponderar las distintas alternativas que se me ocurren. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a ponderar? Pues oye, es la más rápida en tema de tiempo, en tema de coste, en consecuencias, eh, efectos que produzcan sobre otros aspectos de la organización, ¿vale? Y bueno, pues con esos criterios me sirven en definitiva para valorar las alternativas que voy a poner en práctica, ¿vale? Preguntas que nos debemos hacer, lógicamente, oye, pues cuando una pregunta típica es coste-beneficio, que me cuesta poner en práctica esta alternativa, cuál es el beneficio que obtengo y cuál es el coste que me supone, ¿no? Eh, la utilidad de futuro, digamos, de continuidad, de aprovechamiento, cuál va a ser la que también va a ser mejor aceptada, también puede ser un criterio. Y, bueno, por otra parte, cómo puedo medir efectivamente los resultados, ¿no? Pues, una alternativa que luego no puedo medir, pues quizá no es lo más idóneo. ¿Cómo sabré que esa alternativa ha contribuido a resolver el problema que tenía? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo mido? ¿Vale? Pues esas serían las típicas preguntas que deberíamos hacer. Entonces, para elegir alternativas, pues aquí os traigo también algunas herramientas, ¿no? Por un lado, la técnica de escenarios, ¿vale? Yo creo que este seguramente lo habéis utilizado. Es decir, se usan o mínimo dos, ¿no? El básico o sea, el mejor y el peor. O sencillamente tres. Es decir, oye, bueno, el probable, el ideal y el catastrófico, ¿no? Que no funcione, que funcione perfectamente y el más probable, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sencillamente lo que hacemos es describir escenarios en función también de variabilizando digamos, las opciones que tiene la propia alternativa que estamos eligiendo. ¿De acuerdo? Situación ideal, esto se soluciona de la mejor manera. ¿Qué pasaría si esto no funciona en absoluto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y bueno, a partir de ahí, ¿qué tendría que hacer? Pues sencillamente para minimizarlas y para, digamos, acercarme más al escenario ideal que no al catastrófico, lógicamente, ¿no? Como tengo que eliminar esas consecuencias.
Yo creo que eso también de manera natural, incluso cada uno de nosotros, en algún momento decir, ostras, voy a tomar una decisión, ¿qué pasaría si no sale? Al final, que, oye, una situación típica de esto, te estás trabajando y te ofrecen un puesto de trabajo o te quieres ir de la empresa. Pues la típica pregunta, ¿qué pasaría si me voy y en la otra empresa no triunfo o no me gusta? Vale, lo peor que me puede pasar, ¿qué es esto? Oye, y si funciona perfectamente, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Entonces, un poco como evaluar esos escenarios, ¿no? Vamos a declarar la guerra a tal, pues hacer un poco, desgraciadamente, la broma con situación actual. Vamos a declarar, ¿qué pasa si las cosas funcionan de maravilla? Esto. ¿Qué pasa si en absoluto pasa esto? ¿Vale? Bueno, pues de hecho, bueno, hay toda una teoría sobre escenarios, pero bueno. Yo creo que en general esto sí que casi de manera intuitiva solemos hacerlo, ¿no? Al menos, o sea, a nivel personal. ¿Es así? ¿Tenéis experiencia o sistematizáis la identificación de escenarios? Sí, Profe, normalmente. yo no. ¿Por algún motivo no lo quieres hacer o qué? Yo tengo que practicar más, ver los escenarios de esa manera, porque siempre como que me enfoco en cómo lo voy a hacer, cómo se va a desarrollar, como que me hago toda una imaginación hacia dónde voy, pero muchas veces como que no me percato tanto de la parte de cómo pudiera ser si no ocurre bien. Creo que es un ejercicio importante, no como en manera pesimista, pero sí lo entiendo importante porque muchas veces uno no se percata. Claro. No, pues un ejemplo típico, por ejemplo, en la vida personal sería hacer una inversión, ¿no? Hacer una inversión en un proyecto, en bolsa, pues, ¿qué pasa? ¿Cuánto invierto? ¿Qué pasa si lo pierdo? En el mejor de los casos que podría ganar. Bueno, al final, bueno, es una reflexión yo creo que tiene de sentido común, ¿no? Y insisto, yo os traigo aquí modelos, pues eso, que nos sirven, unos y otros nos sirven siempre de lista de chequeo para, bueno, pues revisar nuestra decisión a veces intuitiva, bueno, pues para respaldarla o no, bueno, por lo menos para abrirnos los ojos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del trabajo, que también, ¿no? A nivel individual, pero también el trabajo, pues oye, para explicar cómo se toman las decisiones, que no se toman de manera improvisada, sino que hay una reflexión que se puede compartir y los demás también pueden valorar la conveniencia o no de una u otra alternativa. Y nos sirve, por supuesto, pues para ordenar ese tipo de conversación, ¿vale? Entonces aquí estamos en este momento, en esta fase, lo que estamos haciendo después de las alternativas es evaluar la viabilidad de las alternativas para elegirlas, ¿no? Hemos visto primero esta técnica de los escenarios y luego esta otra técnica que quizás esta ha sido bastante popular. ¿Conocéis la técnica de los 6 sombreros? No, ¿Las conocéis o no? No, Bueno, Esa de los es distintos bastante sombreros para pensar o algo eh, así. correcto, efectivamente. Como veis aquí en la diapositiva, los 6 sombreros para pensar o de pensamiento, ¿vale? El autor es este señor que tenéis aquí, Eduardo de Bono. Yo creo que eso lo sacó hace ya, pues, hombre, unos bastantes años, yo creo que 20 años por lo menos. Y se hizo muy popular, porque es como muy visual. Entonces, él habla de los 6 sombreros porque cada sombrero ejemplifica o representa una manera de pensar, una manera de abordar. Recordad que en su momento también os comenté, oye, cuando montamos un equipo de trabajo, pues cada uno de los integrantes del equipo, la verdad que tiene una aproximación eh, diferente. Mira, Joan aquí comenta que, perdón, que se me ha ido aquí la nube esta, comentabas, selección de ideas para las metodologías. O sea, que sí, tú sí que lo usas. a ver, no lo uso, pero lo he dado, que cada uno se pone un sombrero, entonces cada uno tiene ese rol y uno es más crítico, otro menos transigente, otro es más tal, y es una forma de hacer un análisis a la hora de seleccionar una lluvia de ideas. Lo que pasa es que a veces esos sombreros se pueden intercambiar entre distintas personas al día siguiente y así van en design thinking o en metodologías ágiles, van filtrando o seleccionando la idea para que se quede la selección como es divergente a convergente, para que se quede la selección de ideas y del pensamiento ese de los distintos miembros. Perfecto, efectivamente, esa es la idea. Es decir, porque muchas veces en las reuniones, bueno, a veces el problema no es que falten ideas, sino que sencillamente cada uno piensa cosas diferentes y todos a la vez y hay como un poquito de desorden. Entonces, los sombreros, este modelo de los sombreros nos obliga eh, a pensar en la misma dirección, es decir, hemos de resolver este problema, pero no necesariamente lo mismo, ni de la misma manera, porque como cada sombrero tiene un papel, tiene un rol,
pues ya lo veremos cada uno de ellos, pues efectivamente cada rol aporta a la solución del problema, pero de una manera más ordenada. Esa sería un poco la idea de los 6 sombreros para pensar, ¿vale? Entonces, básicamente aquí, bueno, aquí tenéis también un poquito en qué consiste cada uno. Es decir, inicialmente, ¿cómo lo utilizamos en la práctica? Si tú me corriges, Joan, sí. Primero, definimos el problema. ¿Quién define el problema? El problema lo hace el analítico, que es el azul, ¿vale? Su misión es analizar. Después, vale, ya tenemos definido el problema, vamos a ver qué datos tenemos sobre el problema. Si no, me voy a centrar en los hechos. Y los hechos lo identifica el sombrero blanco, ¿vale? Recopilo la información necesaria. Eh, a partir de ahí, también reflexionamos sobre cómo se siente el equipo ante el problema que se encuentra, ¿no? Y esto es, se relaciona con los sentimientos y lo identifica el sombrero rojo, ¿vale? ¿Qué efecto le está produciendo este problema en nosotros? ¿Vale? Generamos ideas, sombrero verde, esas ideas las evaluamos, sombrero amarillo, ¿vale? Las evaluamos, pero siempre hay alguien que tiene que poner el contrapunto y decir, oye, ¿y si no funciona? Sombrero negro. ¿Vale? Y finalmente, bueno, pues cerramos y decidimos. El que definió el problema, pues al final lo cierra. Como veis, cada uno ha aportado pues una perspectiva diferente, ¿vale? Un poco, sombrero azul, pues oye, define el objetivo, ordena el debate, un poquito también, ¿no? Es el que pone un orden. Lo ideal es que empiece al principio, ¿no? Con ese punto de partida y luego cierre, ¿vale? Un poco es el director de lo que está, por decirlo así, ¿no? Después vamos a los hechos, definido el problema, bueno, pues ¿en qué información disponemos, ¿vale? Y aquí no es un tema de opiniones, es un tema de hechos, ¿eh? O sea, esto a veces no es tan fácil, ¿vale? Entonces, recopila hechos y datos. En definitiva, nos sirve para qué? Para analizar la información. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Vale? Como decía, después venía cómo esto afecta, cómo se siente el equipo, ¿vale? Aquí hablamos del sombrero rojo, que son pues, temas de emociones, fundamentalmente. Eh, ¿Qué siente el equipo cuando empezamos a ver esta situación? Dice, pues a mí esto me genera desconfianza, no me lo puedo creer. O por lo contrario, esto es la bomba, esto es lo mejor que hay, ¿vale? Eh, bueno, es un tema de identificar esas reacciones que genera la situación, ¿vale? Y se expresan también, porque es una manera también de valorar lo que estamos haciendo. Seguíamos después generando alternativas, ¿vale? Con el sombrero verde. Oye, pues las que sean. Hemos visto cómo podíamos generar alternativas antes, ¿no? Con distintos pensamientos creativos, más provocados, bueno, pensamientos provocadores, etcétera, ¿vale? Y aquí no juzgamos, aquí estamos creando. Por eso también cuando comentaba Joan lo de la lluvia de ideas, sabéis que el brainstorming, pues uno de los elementos que hay, durante un momento no se critican las ideas, ¿vale? Se deja que fluyan y que surjan. ¿Ok? Vale, entonces, hemos generado alternativas, ideas y demás, y el sombrero amarillo lo que va a hacer es valorarlas. Ventajas, inconvenientes, aspectos positivos, más que nada positivos, ¿no? Pues ventajas que va a haber. Esto puede funcionar por este motivo, tal, tal, ¿vale? Aquí no estamos hablando de optimismo. No es, no es- no es el mundo de Yuppie, ¿no? No, es un optimismo fundamentado y argumentado, ¿vale? Y luego nos quedaría, obviamente, dice, bueno, frente a este optimismo, pues también tenemos la visión del sombrero negro que nos dice, oye, ¿y qué pasa si esto no funciona? Identificamos los riesgos, las debilidades de las posibles alternativas, ¿vale? Aquí la finalidad del sombrero negro no es entorpecer o bloquear. La finalidad del sombrero negro es evitar errores, tener conciencia de que los errores pueden producirse, entonces solventarlos, ¿no? Y luego, como decía, pues finalmente, pues el sombrero azul es el que cierra, ¿vale? Pues aquí tenéis esta otra alternativa, como os digo, es un método que ha tenido bastante éxito, bastante utilizado. ¿Vale? Y luego ya hemos, por tanto, ya valorado las alternativas, pues lo que vamos a hacer es implantar la decisión, ¿vale? Llevarla a la práctica. Bueno, aquí, de nuevo, el tema de la práctica, pues digamos, lo importante es eh, ser consciente del tiempo que vamos a utilizar, hacer el seguimiento correspondiente, identificar quién se encarga de qué, y para tener en cuenta, incluir en la ejecución a las personas que realmente lo tienen que llevar a la práctica, es decir, las personas relevantes para este tema. Eh, Alguna recomendación también, hombre, pues a veces trabajar con grupos reducidos porque facilita sencillamente la identificación de las responsabilidades y porque también pues, grupos muy grandes dispersan la ejecución y el posible seguimiento, ¿de acuerdo? Segmentemos también quién tiene que hacer cosas, etcétera, ¿vale? Un poco yo creo que eso también vosotros si habéis hecho proyectos y procesos, estoy convencido que sí,
pues esto lo tenéis claro. Es decir, al final, la implantación de la decisión es diseñar un plan de acción con quién hace qué, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo llevamos a la práctica, ¿vale? Aquí, bueno, pues el plan de acción os dejo también algunas ideas de cómo tendría que ser el plan de acción, pues que sea concreto, que se sepa quién lo tiene que hacer, que esté identificado el tiempo correspondiente, qué es lo que se persigue, eh, cómo se fasea, cómo vamos a hacer el seguimiento, cómo sabré que he conseguido el resultado, es decir, sistemas de valoración y de evaluación de los resultados, ¿vale? Si no tienen las personas que lo tienen que implantar las habilidades, pues darle la formación correspondiente. Bueno, ser respetuoso con las prioridades que nos hayamos establecido. Buscar también posibles alternativas, ¿no? Que estábamos comentando antes, como si se produce algún tipo de incidencia en el proceso de seguimiento. Y luego también incluso valorar posibles fuentes de resistencia, ¿no? En la gestión del cambio, en la implantación de proyectos o de procesos, sabéis que inevitablemente siempre surgen resistencias. Por tanto, pues ser conscientes de ellos, ¿no? Y eso, por ejemplo, el sombrero negro es el que nos diría, oye, ¿qué pasa si? Entonces, pues deberíamos tener pensado qué vamos a hacer en ese caso, ¿vale? Por tanto, esta sería la implantación de la decisión. ¿Alguna duda, comentario respecto a este punto? Pues entonces ya en este proceso de análisis y toma de decisiones nos quedaría realmente el seguimiento y la evaluación. Es decir, lo que hemos hecho ha salido como esperábamos. Ha habido que, dijéramos, hacer un ajuste fino, ¿no? Para retocar, bueno, pues durante el camino algunas pequeñas incidencias, hemos tenido que reajustar algunas cosas, ¿vale? En ocasiones también en ese proceso de implantación surgen situaciones que generan a lo mejor una nueva incidencia o un nuevo problema, ¿no? Pues también identificarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí la idea es saber que si lo que perseguíamos lo hemos conseguido, en todo o en parte. Si hay algunos aspectos que no hemos tenido en cuenta, que han ido surgiendo durante el proceso de implantación, pues también es interesante aprender también de esa situación, de ese proceso, ¿no? Ha surgido algo que no habíamos previsto, que puede también puede pasar efectivamente. Y bueno, si tuviéramos que volver a hacerlo, ¿lo haríamos igual o no? ¿Vale? Entonces, como veis, preguntas bastante de sentido común. Y con eso habríamos hecho pues, todo el proceso de análisis en la toma de decisiones, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios. ¿Sois tan metódicos en el proceso de identificación de problemas y toma de decisiones? Bueno, espero que sí. Y ahora ya con esta guía que hemos hecho, ¿eh? 6 pasos. Identificamos el problema. Segundo paso, lo analizo. ¿Qué es lo que lo produce? ¿Cuáles son las consecuencias, sus efectos? 3, genero alternativas de solución. 4, las evalúo y elijo la que sea mejor en función de los criterios de ponderación que haya identificado. La llevo a la práctica, plan de acción. Y nunca me olvide, no nos debemos olvidar del último de los elementos que es importante, que es seguimiento. Muchas veces los mejores planes luego se mueren porque no hay un seguimiento y no hay una verdadera evaluación del resultado. Hay muy buenas ideas al principio, pero luego no se mantiene la disciplina y la constancia de asegurarnos de ese seguimiento y de esa reflexión sobre los resultados que se pueden haber conseguido. Vale. Bueno, pues visto esto, el último punto de esta unidad o de este bloque es lo que os le he llamado al principio estilos de decisión, ¿vale? Igual que habéis visto estilos a la hora de manera de pensar, ¿no? De enfocar el análisis de los problemas, ¿no? Convergente o divergente. Bueno, pues estilos de decisión. Y aquí pues traigo este modelo también que dijéramos que combina de nuevo pues también dos líneas, ¿no? Dos aspectos. Esto está basado en los estudios, en este estudio de estos autores que veis aquí abajo, ¿vale? Y entonces, aquí ellos dicen que el estilo de decisión realmente está basado en 2 elementos fundamentales. Eh, Cómo se usa la información, ¿vale? La forma que las personas utilizan la información y cuántas opciones se generan, cómo se generan esas opciones, ¿vale? Entonces, en función de esas 2 dimensiones, número de opciones que se generan y la forma en que utilizo la información, pues identificamos como 4 estilos, ¿vale? En el uso de la información podemos ver que hay gente que
antes de tomar una decisión se centra fundamentalmente en analizar un montón de datos. El riesgo puede ser la parálisis por análisis, pero bueno, sin llegar a ello, aquí es cuando se habla de los llamados maximizadores, ¿no? Un poco, digamos, tú maximizas o optimizas, ¿vale? Vamos a ver, los maximizadores lo que hacen es, yo he encontrado, he indagado hasta la extenuación para identificar la mejor respuesta, ¿vale? Y está muy bien, ¿no? Porque obviamente, seguramente, después de toda esa investigación, esa será la respuesta más idónea. El problema es que también hay restricciones de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y de costes. Es decir, puede ser que esté muy bien la decisión, pero llega tarde o sencillamente nos ha costado un dineral, ¿vale? Otros los que hacen es optimizar. Podríamos maximizadores y optimizadores. Pues sencillamente buscamos aquellos datos suficientes para hacernos una idea y probamos sobre la marcha, ¿vale? Yo recuerdo, un ejemplo, me acuerdo que vi un documental en su día, el ejemplo de cuando estás en una ciudad extranjera, ¿no? Y quieres ir a comer. Entonces, un maximizador, ¿qué haría? Bueno, pues recorrería todos los posibles restaurantes que tiene su ámbito de acción y finalmente elegiría uno. Riesgo que a lo mejor cuando eliges ese no hay sitio o ha cerrado por el horario, ¿vale? El optimizador, ¿qué haría? Miraría 3 o 4 opciones y se decantaría por una. Eso lo resumía un jefe que yo tenía que decir, lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Eh? A lo mejor este no va al mejor restaurante, pero va a un restaurante que le resulta adecuado para lo que quiere y además lo consigue comer, ¿vale? Eso sería en cuanto al uso de la información, ¿vale? Maximizo, optimizo, ¿vale? Y luego está la creación de opciones. En la creación de opciones, dijéramos, hay gente que lo que hace es, yo tomo la decisión y simplemente adopto un único curso de la acción, ¿vale? Un enfoque único, y hay gente que lo que hace es generar múltiples opciones, ¿vale? Foco único o múltiples opciones, ¿vale? Quienes tienen un foco único, lógicamente, te centras en que las cosas pasen como crees que deben ser, porque ahora tú has elegido el camino y dices, pues ahora todo tiene que encajar aquí. Las cosas tienen que ser así y voy a pelear para que esto sea. Mientras que los que tienen enfoque múltiple, lo que hacen van adaptándose a las circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la combinación, nos sale estas 4 alternativas. Es decir, los que maximizan y ponen un foco único, aquí se les llama el estilo de decisiones jerárquico, ¿vale? Entonces aquí como veis aquí lo que dices, oye, las personas que utilizan ese estilo, muy analítico, porque estoy maximizando, y además me centro en una decisión que debe ajustarse todo a esto y sea súper estable, ¿no? Ese será un estilo. Si ese estilo de maximización lo combino con una variedad de opciones, pues hablamos del perfil integrador o el estilo integrador, ¿vale? Aquí tenemos muchas fuentes de información, ¿vale? Por tanto, muchos posibles cursos de la acción que cambian con las circunstancias, ¿vale? Aquí es también cómo es percibido desde el punto de vista digamos, del entorno, ¿no? El jerárquico se percibe como más reflexivo, intelectual, el integrador como más participativo, ¿no? Porque estoy generando muchas opciones. Si nos vamos a el enfoque de satisfacción, menos el enfoque de satisfacción desde el punto de vista de la información, decíamos el optimizador, ¿no? En vez del maximizador, el optimizador. Pues el optimizador que pone el foco en una única opción, pues es alguien que, oye, directo y al grano, muy rápido, es eficiente, bueno, es gente que como muy decisiva, ¿no? Está orientado al resultado de la tarea. Si ese enfoque optimizador lo combino con la identificación de múltiples opciones, pues aquí lo que hacemos es, efectivamente, optimizador también toma decisión relativamente rápido, ¿vale? Y por otra parte, al tener múltiples opciones, hace que pueda adaptarse con cierta facilidad, ¿vale? Entonces, me ajusto, decíamos, actúo rápido y además me voy ajustando en función de la situación que se genera y los cambios que se producen, ¿no? Entonces, bueno, aquí dicen que en público este estilo se percibe como bastante más sociable y receptivo, ¿vale? ¿Cómo lo veis? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se entiende la combinación? Claro, cada uno de vosotros ya podría estar pensando, oye, pues yo soy más de identificar todas las posibles opciones, por tanto soy maximizador, o no. Lo mejor es enemigo de lo bueno, optimizador, eso por un lado. Dos, eh, genero muchas opciones, vale, o me centro exclusivamente en una que yo creo que es la correcta, ¿vale? Te puedes mover entre los cuadrantes. O sea, normal o, bueno, normal no es la palabra. Es común, es lo que te iba a decir. Que las personas se muevan entre los cuadrantes, aun cuando tengan tendencia más a unos que a otros.
Sí, incluso puede ser efectivamente que tengas una tendencia, pero se observa incluso que, por ejemplo, en el ámbito laboral, en función de la posición que ocupas, pues, si eres el alto directivo o eres un mando intermedio, tu tendencia a utilizar un estilo u otro va cambiando. De hecho, os lo he traído aquí, bueno, aquí tenéis la explicación un poco con más detalle de cada uno de los estilos, y aquí es donde estamos, lo que te estaba un poco comentando ahora, ¿no? En esta diapositiva, aquí, el modelo distingue, dijéramos, eh, entorno público y entorno privado, ¿vale? El modo público son los que se hace referencia a la manera de liderar y el modo privado es a la manera de pensar. Entonces aquí estos autores, ves que, dijéramos, distinguen distintas posiciones en la jerarquía de la organización, ¿vale? Por ejemplo, en la manera de liderar, dice, se observa una progresión constante a medida que los gerentes ascienden en la jerarquía hacia la apertura, ¿vale? Entonces veis que, por ejemplo, el senior executive cada vez tiene una manera de pensar más flexible, ¿vale? Mientras que el supervisor es bastante menos flexible, ¿eh? El supervisor se mueve más en la toma de decisión inmediata, ¿vale? Previamente, pues he puesto, tenemos aquí los 4 estilos: decisivo, flexible, jerárquico e integrador, ¿vale? Entonces, el decisivo es el que toma la acción rápida, ¿vale? Es poco, como veis aquí, es poco, le preocupa menos la flexibilidad que tomar la acción. Sin embargo, el que ya está en un nivel alto de dirección y de gestión, pues por el contrario, es más flexible y, por supuesto, es menos decisivo, ¿vale? Decisivo en el sentido de, digamos, marcar el rumbo sí o sí, ¿vale? Es más flexible, entonces, digamos, es más adaptado, ¿vale? Y luego aquí esta misma idea, pero la distingue en la muestra estudiada, pues los que tienen mayor retribución efectivamente, y los que tienen menos retribución, ¿vale? Entonces también pues, se observa ligeramente efectivamente, que esa tendencia se acentúa más en los que, digamos, tienen mayor retribución que los que tienen menos retribución. ¿Veis aquí, por ejemplo, este estilo flexible que veíamos en el senior executive es mucho más alto incluso en los de más retribución y no prospera con tanta facilidad en el caso de los de menor retribución. Y luego habla del modo privado, ¿vale? Eh, el modo privado, pues, como os digo, se refiere a la manera en que, digamos, la gente piensa. ¿Mm? El modo público es cómo lideras, el modo privado es cómo piensas, ¿no? Y se observa que veréis que la gente habitualmente, o no necesariamente, lidera según piensa. O sea, se comporta en público de manera no necesariamente igual a cómo piensa en privado, ¿vale? Entonces, en el modo privado, o sea, mientras que en el modo público veíamos progresión constante a medida que los gerentes ascienden en la jerarquía hacia la apertura, diversidad de opiniones y toma de decisiones participativa, ¿vale? Por tanto, menos dirección y más participación, ¿vale? En el modo de pensamiento privado, lo que se observa es una progresión hacia los sentidos maximizadores. Es decir, el ejecutivo prefiere recopilar mucha información y analizarla detenidamente y entonces, en los ejecutivos más altos, el estilo que predomina, como veis aquí, es más decisivo. Bueno, no, pero tenemos aquí el integrador, perdón. O sea, que veis que hay como una diferencia. Uno es el estilo de liderazgo y otra cosa es la toma de decisiones. Vale, 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 Estilo de clarísimo. liderazgo, cogiendo el ejemplo del señor executive, estilo de liderazgo participativo, desde el punto de vista del liderazgo. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo pienso, pues cada vez es menos flexible. Aquí, flexibilidad la teníamos arriba, estilo de liderazgo. En cuanto a la manera de pensar, tiende a ser más decisivo. Más decisivo lo tenemos aquí y luego también puede ser incluso más jerárquico. Es decir, las cosas las tengo más claro y va por ahí. La combinación de las dos cosas. Dudas, preguntas, comentarios. Por Bueno, mi pues si parte, queréis, como remate, os dejo siempre aquí para, a modo de conclusión, otro modelo que es el árbol de decisiones de estos autores, Bloom y Yetton, ¿vale? Que en definitiva, si lo seguimos, veréis que al final se generan estos estilos de toma de decisiones, ¿vale? Como es el autónomo, el delegado, el consultor, el consultado y el conjunto, ¿vale? Y se llega a cada uno de ellos, que los tenéis ahí identificados con letras y colores, ¿no? El A1 es este, el C2 es este, el C1 es este, ¿vale? Entonces, la pregunta al final es, para tomar las decisiones,
si lo tengo que hacer solo o lo tengo que hacer en grupo y con qué grado de participación del grupo, pues este es el árbol de decisión. Ahí tienes las preguntas, decir, ¿la decisión es importante? Sí, ok. O no. Pues si no, si es que sí, siguiente pregunta. ¿El compromiso del equipo con la decisión es importante? Sí o no. Vale, y de nuevo, ante en la otra dirección, ¿la decisión es importante? No. ¿El compromiso del equipo con la decisión será importante? Sí o no. Entonces, por ejemplo, si dices la decisión no es importante y el compromiso del equipo no es importante, tomo la decisión autónomamente. Directamente el jefe, el líder, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si el compromiso la decisión no es importante, pero el compromiso del equipo es importante? Pues aquí ya me voy a esta línea y dice, oye, si tomas la decisión, ¿tu equipo la apoyará? Sí, pues entonces, autónomamente. Si tu equipo no la va a apoyar, ¿veis cómo funciona? ¿Vale? Al final, los estilos, pues sí, el autónomo autocrático, sencillamente, pues tomar las decisiones tú directamente, puedes solicitar información o no, pero la tomas tú. Luego tenemos la decisión delegada, ¿no? Bueno, pues explicar la situación, pero al final tú vas a tomar la decisión final. El consultivo, pues también explicas la situación, recoges las ideas, etcétera, pero también tú vas a ser. Y en el caso de la conjunta, pues aquí se expone la situación y el grupo en su conjunto tomará la decisión, ¿vale? De manera consensuada. ¿Cómo se llega a cada una de estas cuatro posibilidades? Pues en función de las disyuntivas que se van planteando en el método. ¿De acuerdo? ¿Parece razonable? Bueno, yo creo que de nuevo, casi esto habría que llevarlo en la cartera, ¿no? Antes de tomar la decisión, darle un vistazo rápido. Luego que antes hemos dibujado el mapa y ahora ya incluso tenemos la ruta, por decirlo así, para tomar la decisión. Toda una chistera de teorías. Sí, sí. Bueno, al final, como vemos, sobre esto se ha pensado mucho, si es que es verdad, nos pasamos la vida gestionando conflictos y tomando decisiones. Entonces, modelos hay bastante. Otra cosa es que sigamos haciendo, pues, de manera un poco visceral, estomacal, intuitiva, y perdamos de vista que existe posibilidad de ser un poquito más racional, más concienzudo y, por tanto, tener más Sí, respaldo. más metódicas y estructuradas en medio de lo que puede presentarse como conflicto. Lo que pasa es que, o la gran brecha que hay en esto es que muchas veces las decisiones no se toman de manera pensada, sino que, como dices tú, muy visceral, o sea, la tomo en el momento. Y a posteriori quizás recuerdo que existe X o Y teoría, pero ya la tomé. Pues ahora te tienes que poner un hilito atado al dedo para acordarte de que antes de tomar la decisión te mires esto. Muy bien. Pues Así es. y a modo de cierre simplemente os dejo esto que me pareció muy curioso, este esquema, ¿no? Que son pues los 10 principios para tomar decisiones, digamos, decisiones con efectividad, ¿no? Entonces, hay 10 principios, que, bueno, a modo de 10 mandamientos, ¿no? Pues a la hora de tomar las decisiones, oye, pues hazlo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, un poco lo que decía este jefe, lo mejor es enemigo de lo bueno, no se puede tener todo, dos cosas a la vez, ¿no? Eh, hay muchas posibilidades de hacerlo, hay muchas maneras de despellejar un gato, dicen, ¿no? Hemos de estar dispuestos a que en ocasiones, pues obviamente nos equivoquemos, inevitablemente. Hay que seguir, el principio este sexto, pues, hay que seguir adelante, ¿vale? Bueno, hay que marcar ritmo, pero tomándonos las cosas con perspectiva, ¿no? Busquemos una ejecución relativamente sencilla, busquemos también la colaboración y, bueno, pues seamos humildes, ¿no? Toda nuestra vida está llena de decisiones y no siempre van a ser ni las mejores ni las más acertadas. Bueno, pues aceptémoslo, que somos imperfectos también en eso. Muy bien, pues ¿alguna duda, comentario de remate? Sí, Cristóbal, yo tengo un comentario que tiene que ver con el hecho de que ya vamos bastante avanzados en la materia. Yo creo que nos quedará una semana, ¿no? De clases. Nos quedan dos sesiones, acabamos la semana que viene y nos queda un Sí, tema. tal cual, una semana. Terminaríamos la próxima semana, ¿no? Es cómo perfilamos a nivel de material el lograr dar con las bases sintetizadas de. Ok, lo que me preocupa no es el conocimiento, porque realmente en cuanto hemos compartido, hemos obtenido o hemos refrescado conocimientos importantes en torno al liderazgo. Sin embargo, también el modelo de pruebas que tenemos en la View tienen que ver mucho con pruebas tipo test. Y entonces a mí me preocupa es cómo perfilar todas estas teorías en medio de un modelo de test y no fallar en el intento, ¿sabes?
Vale. No, pues si quieres, vamos, efectivamente es un tipo test, eso lo sabéis. Las preguntas de tipo test van a salir, lógicamente, de las diapositivas que hemos visto. Pero obviamente Vale, no me voy a centrar en si vemos, eso si quieres el próximo día también lo podemos refrescar en la última sesión, ¿vale? vale, Con más perfecto, detalle. Pero perfecto. no me voy a centrar en que si te he presentado una estadística o un informe de tal centro de investigación o de tal escuela de negocio, eso no lo voy a preguntar. Pero, por ejemplo, Sí, hoy hemos visto distintas técnicas de toma de decisiones, pues a lo mejor, oye, coges una y dices, oye, sobre los 6 sombreros de pensar. ¿En qué consiste? El sombrero blanco sirve para, y te mezclo ahí cuatro distintas vale, vale, alternativas. ¿eh? vale. Al final la idea siempre tiene que salir de lo que hemos visto en clase. Seguro que sí. Pero igual caso es Vale, que tenía apuntado en la última sesión, pues dedicar aunque sea pues, 15 o 20 minutos si queréis a eliminar vuestras dudas e inquietudes en ese sentido. sí, a lo mejor a jugar un poquito al test y ya disipar un poquito la ansiedad en torno a esto. Muy bien, pues quedamos así. Otra consulta, Dime. Cristóbal. Yo no pude estar la clase anterior. Creo que en poco o en mucho nos apasionamos con la actividad uno. Soy parte del grupo de Joan. Mm. Eh, Joan te mandó un mail como para saber hasta qué nivel tenemos que sintetizar la información que recabamos, porque de verdad creo No, que me excedo le mucho. contesté. Le dije que Vale, respecto a la extensión, sí, sí, que respecto a la extensión, hombre, yo no me acuerdo ahora la extensión que he puesto, si son 3.000 palabras o algo así. No, sí, que 3.000 palabras. una cosa es que digas, oye, pues me he pasado una hoja o 2 hojas, ¿vale? Sí, sí, No, sí, he doblado el número de hojas que estaban previstos. Pues le dije, hombre, no, eso no, porque no sería justo con los claro, demás. Es decir, claro, claro. las normas están puestas desde el principio, pues si hay gente que las cumple, pues hay que ser respetuoso con eso, ¿no? Entonces, Seguro bueno, que sí. una pequeña variación no pasa nada, faltaría más, ¿no? Ahora, si me mandáis ahí una tesis, joder. Vale, vale, vale. Me queda clarísimo. Ajustamos y bueno, y Ok, sintetizamos un montón, ¿vale? muy bien. Gracias, Cristóbal. Feliz Nada, a noche. vosotros. Igualmente, señores, hasta luego. Adiós, Cristóbal, buenas noches.